Buenas tardes. Les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. En la cita de hoy, les traigo una temática donde hablaremos de sectas. Sectas demoledoras y nocivas, en las que, según psicólogos y especialistas, cualquiera puede caer en ellas. No existe un perfil determinado, ni una víctima probable, ni tampoco un nivel cultural, ni social. De hecho, la mayoría de los adeptos tienen estudios superiores. Aunque sí puede haber factores de peligro, personas muy dependientes o solitarias, por lo que las sectas los detectan y lo utilizan para acercarse. Sobre todo, son atrayentes para gente joven, con unas ganas enormes de vivir experiencias nuevas, y atraídos por la salud mental. Cuando conocen a estos grupos, les cautivan sus ideologías y enseñanzas. Y ellos, como buenos cazadores, reconocen enseguida las debilidades y necesidades, por lo que las utilizan para la captura de personas. A veces se confunden y aparentan ser asociaciones humanitarias y grupos de ayuda. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá, con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, Charles Manson y su secta asesina, y Patricia Aguilar, rescatada de una secta en Perú. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. Charles Manson fue el fundador y el líder de la secta La Familia Manson, y consiguió que sus adeptos asesinaran, como ocurrió con la actriz Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. Charles Manson nació en Estados Unidos el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, tenía 16 años cuando lo tuvo, y él sufrió una infancia muy difícil, pues ella era prostituta y alcohólica y vivió entre crímenes y robos. De hecho, su madre en una ocasión lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, pero luego su tío lo recuperó días después. Al poco de nacer él, su madre se casó con William Manson, un obrero que le puso su apellido, aunque su verdadero padre parece que era un coronel llamado Walker Scott, pero Manson nunca lo conoció. Cuando tenía 5 años, en 1939, su madre y su hermano robaron en una gasolinera, por lo que acabaron 5 años en la cárcel, y él se fue a casa de sus tíos. Años más tarde, en 1947, cuando él tenía 13 años, su madre lo llevó a un orfanato para dejarlo allí, pero no había plazas, de modo que el tribunal lo ingresó en una casa para niños sin hogar. Pero a los 10 meses se fugó y volvió a casa, pero su madre lo echó, así que empezó a atracar y a agredir desde muy joven. A los 13 años asaltó una tienda de comestibles, por lo que lo arrestaron, pero a los pocos días se fugó del reformatorio. A los 19 años se casó con una enfermera de 17, Rosalie Jean Willis, con la que tuvo su primer hijo. Después se casó con una prostituta, Candy Leona Stevens, y tuvo a su segundo hijo, Charles Luther Manson, de la que también se divorció. Y pasó casi toda su vida en la cárcel, por fraude, robo de coches y proxenetismo. Tuvo varias detenciones y con 33 años lo metieron en la cárcel por falsificación de cheques, y allí comenzó a estudiar filosofía oriental y esoterismo. Cuando salió de la cárcel, se fue a San Francisco y vivió como un mendigo. Más tarde conoció a una chica de 23 años, Mary Branner, que trabajaba en la biblioteca de una universidad, y gracias a su poder de manipulación y encanto, se fue a vivir con ella. Y a los pocos meses, en el piso de la chica, ya vivían 18 mujeres más. En ese momento, se juntó la tendencia hippie con el poder de persuasión de Manson, por lo que así formó su primer grupo de seguidores, la mayor parte mujeres, que llamaron La Familia Manson, y él era el maestro, su guía espiritual. En esta época,
tuvo a su tercer hijo, con Mary Branner. Al año, se instalaron en un rancho, en el Valle de California, Rancho Span, del que no pagaban nada, ya que Manson mandaba a sus adeptas para que se acostaran con el dueño, que era ciego prácticamente. Aunque en un principio parecía un grupo inofensivo, le quitaron la vida a muchas personas por orden de Charles Manson. Él creía en la profecía de una guerra racial, que los negros se rebelarían contra los blancos y ganarían, pero como él consideraba que eran inferiores, no podrían conservar el poder, y entonces él sería el dirigente del mundo. Más adelante, como nada de esto ocurría, empezó con una serie de crímenes para incriminar a los Black Panthers, Panteras Negras, que eran una organización política comunista fundada por estudiantes universitarios, perteneciente al movimiento político llamado Poder Negro, que defendían el orgullo negro y la unidad por los derechos de las minorías raciales. Por lo que un miembro de la familia, Bobby Bosley, le quitó la vida a Gary Herman, un músico que acababa de heredar. Los de la secta dibujaron en la pared una pata de pantera, símbolo del movimiento de Panteras Negras, y escribieron con la propia sangre Political Pig, cerdito político. Más tarde, asesinaron a la actriz de 26 años, Sharon Tate, que estaba embarazada e iba a tener un bebé en un par de semanas. Esa noche, estaba en casa cenando con unos amigos cuando asaltaron la mansión. Charles Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Lyndia Kasabian, que fueron sus asesinos. Meses después, Bobby fue detenido y se cree que Manson había ordenado el asesinato de Terry Melcher, productor de música que en su momento no le dio la oportunidad a Manson, aunque él creía que tenía talento musical. Así que mandó a 4 asesinos a su casa, pero él ya no vivía allí. En su lugar vivían Roman Polanski y Sharon Tate, que esa noche estaba con unos amigos, mientras su esposo estaba rodando una película en Londres, y los mataron a todos. Sharon Tate les pidió que la raptaran y le quitaran la vida después de parir a su hijo, pero Susan Atkins le asestó varias puñaladas y después, con ayuda de una toalla y con la sangre de Sharon, escribió en una puerta Pig, cerdo. Días después, Manson y Leslie Van Houten fueron a la casa de Leno y Rosemary LaBianca, y mientras Manson los amarró, ella les quitó la vida. Charles Manson fue declarado culpable en 1971 de conspiración por los asesinatos de 7 personas y culpable de 2 asesinatos, por lo que fue sentenciado a muerte, pero esta se conmutó a cadena perpetua y en 1972 se eliminó la pena de muerte. Estuvo en la cárcel de Corcoran, en California, 46 años, hasta que falleció por cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio en el año 2017, con 83 años. Resulta inquietante que mientras estuvo encarcelado y hasta el día de su muerte, siguió teniendo multitud de admiradores. Charles Manson fue incinerado 4 meses después de su muerte en la localidad Porterville, en California, tras una batalla legal por la propiedad de su cuerpo. Patricia Aguilar tenía 16 años cuando cayó en la red y era una chica normal, como cualquier otra, cariñosa e inteligente, estudiante de bachillerato de artes. Y Félix Steven Manrique, de 34 años, un supuesto gurú mucho mayor que ella, que conoció a través de Internet, que se hacía pasar por el príncipe Gurdjieff. Mostró ser su amigo y confidente, después de que ella le contara que acababa de pasar por un acontecimiento muy triste en su familia: el fallecimiento de su tío de 29 años, muy querido para ella, que era como un hermano, por lo que necesitaba respuestas para paliar su dolor. Estuvo durante 2 años en contacto con él, hasta que cumplió los 18, y una vez con su mayoría de edad, cogió del negocio de sus padres, una panadería, 6.000 euros
y se fue a Perú. En enero del 2017, le dijo a su madre, Rosa Póveda, que se iba de excursión a pasar una noche en una casa de campo con unos amigos. Pero lo que hizo fue viajar para ver a Félix. Se fue hacia Murcia y al día siguiente fue a casa de su abuela, donde entró cuando ella no estaba en la casa para que no la viera. Y allí recogió unas maletas que había dejado preparadas otro día y se fue al aeropuerto de Alicante, donde hizo una parada en Madrid y allí cogió un vuelo hasta Lima, donde Félix la esperaba en el aeropuerto. Él le había contado que era la elegida para ser una de las reinas para repoblar el mundo junto a él, ya que le habló del apocalipsis, de las catástrofes sobre el fin del mundo. También le habló de un paraíso, que en cuanto ella llegó a Perú vio que era muy distinto a lo que le había contado. Él era el gurú de la secta sexual Gnosis, y en cuanto la chica llegó a la selva, se puso agresivo y la encerró durante mucho tiempo sin poder salir, con la excusa de que podrían encontrarla. Los padres denunciaron su desaparición. Incluso se publicó una orden de búsqueda internacional, ya que en su búsqueda de pistas y pruebas que les esclareciera la escapada de su hija, encontraron unas cartas y dibujos junto con unos folletos de doctrinas religiosas donde aparecía el nombre de la secta, Gnosis, además de un documento matrimonial de Perú. Por lo que se lo llevaron todo a la policía, que les explicaron que esa secta era una organización religiosa que pregonaba la idea de un apocalipsis próximo. También les ayudó en su búsqueda Maite Rojas, abogada de SOS Desaparecidos, quien investigó en las redes sociales de la chica y encontró a un chico llamado Félix Steven Manrique, que prometía sexo, aumentos de pecho y dinero para poder captar adeptas a cambio de que cuidasen de él. Y lograron conectar con él, haciéndose pasar por una chica joven, por lo que la prueba ya fue indiscutible. Pero Patricia dijo que no quería volver a España y que se había marchado de forma voluntaria. De hecho, ante tal alboroto con su desaparición, subió un vídeo a YouTube para asegurar que no tenía relación con ninguna secta y que no estaba desaparecida. Así que sus padres viajaron a Perú para hablar con la policía de allí y con las familias de otro par de víctimas de Félix, pero se tuvieron que volver. Y en julio del 2018, Alberto, el padre, volvió a viajar allí, y entonces sí que se sintió apoyado por la policía, que lo ayudaron a buscar a su hija. Indagaron las cuentas del supuesto guía espiritual y vieron que en ese año había utilizado 25 tarjetas de crédito. El padre de la chica ayudó a la policía hablando con testigos y en los interrogatorios, por lo que eso los llevó a saber dónde vivía Félix Manrique, que resultó ser en un pueblo a casi 500 kilómetros de Lima llamado San Martín de Pangua. Y consiguieron encontrar a la chica, en mitad de la selva, junto con otras chicas y niños, uno de ellos, de Patricia y Félix, ya que él los había abandonado completamente y era un fugitivo de la justicia. Tanto Patricia Aguilar como Mariori García, las dos mujeres captadas por Félix, eran personas de altas capacidades, por lo que se entiende que cualquiera puede caer en las redes de una secta, y las dos tuvieron hijos con él y convivieron a su vez con Paola Vega, su esposa oficialmente. Félix estuvo años intentando atrapar a cuantas más mujeres mejor, jóvenes, frágiles y desvalidas, ya que deseaba ser su dios, por lo que se designó como un príncipe y se definía como el hermano gemelo de Jesucristo y heredero genuino del trono de España. Se hacía servir de lemas, castigos, violencia y drogas para intimidar. Les daba a las chicas ayahuasca, también conocida como yayé o natam, que significa la liana de los muertos o de los espíritus, y es una mezcla de dos plantas y un arbusto de la selva peruana que contiene un alucinógeno. Solo las chicas trabajaban, él no hacía nada. En Lima trabajaban de camareras y en la selva en plantaciones de cacao,
donde vivían en una chabola sin agua corriente ni electricidad. Una vez liberaron a Patricia, confesó que había tenido mucho miedo de Felix Steven y que no podía escapar de allí, ya que no era sencillo. Dijo de Félix que era peligroso y que le había amenazado varias veces y que no debía salir de prisión porque o si no se fugaría seguro. Cuando capturaron a Felix Steven Manrique, dijo con arrogancia que su problema era que tenía muchas suegras y que no entendían su tipo de vida. En octubre del 2019 fue condenado en la Sala Penal Superior de Perú a 20 años de cárcel por el sometimiento sexual y laboral de 5 mujeres para fines de explotación. La familia pudo seguir adelante, con su hija sana y salva en casa, y en solo un par de meses la chica volvió a ser casi la que era. Reanudó sus estudios, preparando un ciclo de grado superior para más tarde acceder a la universidad, volvió a su antigua vida, en su barrio y con sus amigos, y desde el primer momento quiso recuperar el tiempo perdido y asegurarle un futuro a su pequeña hija, además de desarrollarse en su vida laboral. Para llegar a eso fue muy difícil y su recuperación psicológica muy lenta, después del gran trauma en Perú y el choque psicológico de la detención de Félix. Poco después, recomendada por sus psicólogos, se mantuvo alejada de los medios de comunicación, después de que su caso fuera tan mediático. Aunque sí siguió en comunicación con una de las mujeres con las que convivió, Mariori García, también víctima de la secta, y con su madre, Olinda Valverde, ya que su familia fue la que acogió a su padre, Alberto Aguilar, en Perú, cuando viajó para acelerar los trámites de la investigación. La tercera mujer aún sigue vinculada al líder de la secta. Patricia tuvo que superar que todo lo que le había prometido Felix Steven era mentira y verse maltratada, abandonada y a punto de morir en la selva le hizo tocar fondo, ya que en las últimas semanas estuvo sobreviviendo en mitad de la selva sola con su bebé y 4 niños, hijos de las otras mujeres. Cuando recibieron cuidado médico, tanto su bebé como ella estaban desnutridas. Y después estuvo en un convento de monjas españolas, hasta que regresó a España, ya que en ese momento no quería saber nada de su familia, ya que se sentía completamente abducida, y el pasar un tiempo con las monjas después de su liberación le ayudó a conectar un poco con la realidad, antes de reencontrarse con su familia. Otro problema que le surgió en Perú era que la niña había nacido allí, por lo que eso complicó su salida. Hasta que Patricia la inscribió en el registro como madre soltera, ya que Steven no la reconoció en su momento. De modo que así estaban en situación irregular en el país y pudo volver a España junto a su familia. Para Patricia, su pequeña llamada Naomi fue su gran cambio. Y aunque dijo que tenía ganas de hablar para explicar lo que vivió, no era para vengarse, sino para que se hiciera justicia y alertar a otras personas que piensan que estas cosas no pasan, y esto le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento, y más si eres un adolescente y te encuentras en un momento de vulnerabilidad. Porque estas captaciones ocurren muy lentamente, te alaban mucho, te dicen que vales mucho y que eres muy importante, y que los demás no te valoran ni te aprecian. Así que poco a poco se van haciendo más importantes y la familia y los seres queridos se hacen menos. Además, ella se enamoró locamente a pesar de saber que él tenía otras mujeres y que vivía con ellas. También contó que cuando se quedó embarazada, si hubiera sido por él, se hubieran muerto las dos, porque es un psicópata, que cuando le dieron los dolores de parto y empezó a gritar de dolor, menos mal que una vecina las asistió. Y aún así, después de dar a luz, estaba tan domada que le era imposible escapar. Porque cuando estás en una secta, no hay nada más. Vives atrapada en un submundo, con cosas que no son reales, y te convencen de que todo lo que hay fuera, incluida la familia, es malo. El mensaje de Patricia Aguilar es que se tenga mucho cuidado con las redes sociales y con estos grupos coactivos y sectas. En cuanto al padre,
no dejó de luchar hasta conseguir todas las pruebas para ganar la batalla, contra quien convenció a su hija para que abandonara la familia. Y no quiso dejar de agradecer el trabajo de la policía de Perú. Dijo de ellos que fueron unos héroes y muy humanos. Félix Steven Manrique sigue en la cárcel peruana Miguel Castro Castro, donde siempre va con una Biblia y con palabras sagradas y espirituales. Aunque se le ha llegado a poner en aislamiento en alguna ocasión, por lo que su comportamiento no debe ser todo lo ideal que se espera. En cuanto a sus penas, también se enfrenta a la de no pasar manutención a otros hijos extraconyugales. Y la indemnización para sus víctimas es de 88.000 soles, que equivale a $26.000. En cuanto a Patricia, se sacó el grado de integradora social y estuvo trabajando en una fundación para personas discapacitadas de Elche, además de hacer teatro como afición. Y su hija, con la que está muy volcada, además de tener todo el apoyo y el amor de la familia, ya tiene 5 años. Si les ha gustado, por favor, accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido, compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.